Muy buenas noches, bienvenidos al webinar de la Sociedad Peruana de Nefrología. Hoy tenemos rol del nefrólogo latinoamericano en la pandemia COVID-19. Vamos a dar paso a las palabras iniciales del presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, doctor Aníbal Zambrano. Adelante, doctor Zambrano. Gracias, doctor Martín Gómez. Ante todo, buenas noches. Reciban todos ustedes un cordial saludo de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Nefrología. En primer lugar, felicitar a todos los nefrólogos del Perú en este 56 aniversario de nuestra sociedad, puesto que un día como hoy fue fundada la Sociedad Peruana de Nefrología. Un fuerte abrazo a todos y a cada uno de sus miembros. Dada la emergencia sanitaria que vive en nuestro país y toda América Latina, las actividades de educación médica continua se han venido realizando de forma virtual, como han visto ustedes, con una acogida bastante numerosa, permitiendo así el aprendizaje, absolviendo interrogantes, intercambiando experiencias con otros colegas de diferentes regiones. Las distancias que antes eran el punto álgido de poder asistir a conferencias, congresos u otras actividades ahora son salvadas por la tecnología que actualmente disponemos, permitiendo que todos tengamos acceso a la información. ¿Me escuchan bien? Sí, correcto. Sí. Esta información que viene y va, que refleja experiencias que se intercambian entre los profesionales que elaboramos justamente en este ámbito de la salud y siempre un conocimiento dinámico que vemos en el día a día de nuestra labor como médicos. Como hice mención anteriormente, continuamos con las actividades programadas desde el punto de vista académico. Y en esta oportunidad quiero agradecer profundamente al doctor Alejandro Ferreiro Fuentes, presidente actual de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, SLAN, quien gustosamente ha accedido a participar en la ponencia de hoy, el cual es el rol del nefrólogo latinoamericano en la pandemia COVID-19, tema que de una u otra manera refleja la problemática de nuestra región. El doctor Ferreiro, gran amigo y profesional reconocido, siempre ha estado y está dispuesto a colaborar con nuestra sociedad. Y a través de él le damos la bienvenida a los nefrólogos latinoamericanos, a esta gran comunidad de médicos que engloban toda nuestra región, que se han conectado esta noche a esta plataforma. Reciban todos ustedes nuestra cordial bienvenida de parte de los nefrólogos peruanos. Muchas gracias y de antemano nuevamente, doctor Ferreiro, agradecerle por su participación. Gracias, doctor Zambrano. El doctor Alejandro Ferreiro Fuentes, profesor agregado del Centro de Nefrología, Facultad de Medicina de la Universidad de la República Montevideo, Uruguay, actual presidente del SLAN. Hoy compartirá con nosotros el tema Rol del nefrólogo latinoamericano en la pandemia COVID-19. Esta temática se hará durante 25 minutos y las preguntas, sugerencias o comentarios o experiencias que tengamos las podrán hacer vía chat. Este chat los compartiré con todos nosotros y en algún momento podemos interactuar igual con Aníbal para poder llegar a algunos puntos interesantes desde el punto de vista reflexivo, de experiencias y sobre todo el compartir del nefrólogo latinoamericano. Adelante, doctor Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es para mí un enorme honor poder acompañarlos en esta actividad a la distancia, porque es lo que la situación nos permite, pero siempre compartir con los colegas peruanos es para mí un gusto. Siempre ha sido un gusto visitar Perú muchas veces, que me ha tocado ir desde mi juventud, y para mí realmente es lo más que puedo ofrecer, es estar con ustedes esta noche y compartir con el resto de la comunidad este tema en particular. Yo voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Voy a buscar aquí. Perfecto. Bien. ¿Me ven? ¿Ven la pantalla? Sí.
Perfecto. Bueno, cuando me plantearon tomar este tema desde la Sociedad Peruana de Nefrología, estuve bastante tiempo pensando, porque en realidad no es fácil el tratar de identificar primero cuál es el rol que ha tenido el nefrólogo, el que tiene y el que quizás tenga en el futuro, en un contexto tan crítico como es el de esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo, que ha producido un severo estrés del sistema de atención a la salud y de nuestras vidas, y que de alguna forma nos está impactando a todos, a nosotros como personas, nuestras familias y a nuestros pacientes. Y por otro lado, el tratar de evaluar cuál es el rol del nefrólogo, más allá del rol que nos toca a cada uno como ciudadano responsable o como médico en el ejercicio de la profesión, que son roles que están bien establecidos. Entonces, tratar de disecar dentro de los roles que tiene que tener el nefrólogo o que el nefrólogo se le ha dado por su formación y por la cultura organizacional, cómo puede haber cambiado o cómo ha asumido nuevos roles en el contexto de esta pandemia. Ahí va, perfecto. No tengo ningún conflicto de interés para declarar con respecto a esta conferencia. El rol del nefrólogo latinoamericano en realidad puede darse o evaluarse, así vamos a irlo haciendo, voy a ir buceando con ustedes en diferentes áreas de los roles que puede tener un médico en su actividad profesional, y ver de alguna forma cómo cada uno de estos roles se han ido llevado adelante por los nefrólogos. En parte la información viene dada de lo que son los comentarios de nuestros colegas en el día a día, los intercambios telefónicos, en los intercambios por correo electrónico, en las publicaciones que se han ido dando en la región y a las cuales hemos tenido acceso, y muy fundamentalmente también en una encuesta que muchos de ustedes recibieron y contestaron, que iba dirigida justamente a explorar algunos de estos aspectos que tienen que ver con los roles primordiales, digamos, de un médico en su actividad, y que al día de ayer, que es cuando cerré la base de datos para hacer este análisis, había sido respondido por 111 personas. 111 personas, muchos de ellos referentes en sus países y que son buena parte de lo que vamos a mostrar hoy. Aquí están los nombres de los participantes, yo se los agradezco enormemente, y como ven en el gráfico de la derecha, hay representantes de todos los países de la comunidad SLAM. Han tenido por lo menos un representante, varios de ellos, varios representantes que han contestado la encuesta, por lo cual creo que podemos tener una noción de qué es lo que ha sucedido, está sucediendo hoy en la región cubierta por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. En relación a liderazgo, bueno, nosotros le preguntábamos a las personas si los nefrólogos habían contribuido o contribuyen al manejo global de la contingencia a nivel nacional, si habían tenido algún nivel de liderazgo. Y bueno, y la mayoría han contestado que en realidad han trabajado a la par de otras especialidades, si bien en algunos de los países los nefrólogos han liderado el proceso del manejo de la contingencia, y eso viene directamente relacionado con aquellos países que tienen mayor desarrollo de la atención nefrológica, de los sistemas de atención a la salud nefrológica, son los que han tenido mayor liderazgo, probablemente porque tienen un aprendizaje organizacional que les ha permitido desarrollar este rol de liderazgo. En cuanto al el papel de los nefrólogos participando en las tareas de normatización de las actividades para hacer frente a la pandemia, sea a nivel nacional o a nivel de las instituciones, obtuvimos ya alguna información que llama la atención. Solamente menos del 40% de los nefrólogos han sido convocados para integrar paneles de expertos para asociar al gobierno a los ministerios. Eso a pesar de que en muchos de los países la atención a la salud renal representa un porcentaje importante del gasto en salud. En realidad, a muchos lados no han tenido una participación activa a nivel ministerial, y eso creo que muestra que hay un punto ahí en el cual hay que trabajar para tener un mayor acceso.
cuando vemos si han sido convocados, ya no a nivel de los ministerios, sino a nivel de las instituciones donde trabajan los nefrólogos, esto mejora parcialmente, pero menos de la mitad de los encuestados conocen que en sus países los nefrólogos fueron convocados para establecer las estrategias de manejo de la contingencia a nivel de las instituciones. Esto de alguna forma nos está diciendo que aquí hay un problema de liderazgo, probablemente en algunos lugares, que debe ser identificado y probablemente sea una oportunidad de mejora para el futuro, porque una vez que pase la pandemia debemos tomar la atención habitual de nuestros pacientes, debemos volver a reorganizarnos, establecer nuevas metas y para eso es necesario de alguna forma tener llegada a las direcciones institucionales y ministeriales. Teniendo en cuenta que estas dificultades existían, no están solo dadas en la pandemia, sino que ya eran conocidas previamente, en la cual algunos países o algunas áreas de la comunidad han tenido dificultades de desarrollo nefrológico y de acceso a las autoridades de la salud, es que muy tempranamente, el 13 de marzo de 2020, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología publica las recomendaciones para el manejo de pacientes portadores de enfermedad renal frente a la epidemia COVID, fundamentalmente en las unidades de diálisis y trasplante. Y aquí la nefrología tomó el liderazgo de convocar a STALIC y la Asociación Panamericana de Infectología para hacer un documento conjunto que fue de extremado valor, porque dio un marco general que permitió a muchas instituciones y sociedades alinearse detrás de estas recomendaciones para de alguna forma establecer cuáles eran las bases que deberían cumplirse para lograr una buena atención y organización de la atención de nuestros pacientes. Tengan en cuenta que el 13 de marzo de 2020 fue una fecha en la cual ya muchos de los países todavía no habían tenido casos COVID y el primer caso COVID en Italia había sido 20 días antes, o sea, esto fue bien tempranamente. Este documento en realidad fue liderado por el Comité de Desastres de SLAN y en particular por el doctor Abdías Hurtado de Perú, a que le debemos agradecer el enorme trabajo que hizo para rápidamente en 4 días poder desarrollar estas guías que en realidad tuvieron una participación de muchos nefrólogos de la región y que seguramente fueron de mucho impacto. A continuación y en los meses siguientes el Comité de Salud Renal de SLAN, que también está constituido por varios nefrólogos de diferentes países, han publicado las recomendaciones para el manejo de pacientes con enfermedad renal avanzada y de pacientes con enfermedad renal no avanzada, pero sin atención ambulatoria, lo cual genera una tríada de documentos que en realidad puede ser un marco referencial para la región, en el cual de alguna forma utilizarlo como bandera y guía para de alguna forma establecer también cuáles son los requerimientos y los pasos a seguir para hacer frente a esta pandemia. Esto claramente ha sido tomado por gobiernos que han tomado estos insumos como bibliografía de referencia para sus protocolos y regulaciones internas, han sido sujeto de publicaciones llevadas adelante por nefrólogos de algunas sociedades nacionales, como es la de México, y particularmente también la situación y la Sociedad de Nefrología de Colombia, que recientemente tiene una publicación que también va en este sentido de llevar a la aplicación local las recomendaciones de mejores prácticas para el tratamiento y manejo de los pacientes nefrológicos en los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica, en la enfermedad renal aguda, en los pacientes que reciben inmunosupresores. Cuando le preguntamos a los nefrólogos si han participado en la redacción de recomendaciones nacionales para el tratamiento de pacientes en las siguientes áreas, vemos que ha habido una fuerte participación de los nefrólogos en la redacción de recomendaciones para diálisis crónica, y bueno, y esto es lógico, es una población muy susceptible, es una población cautiva que tiene alto riesgo de infectarse, pero quiero llamar la atención que el 20% de los encuestados dijeron que no habían participado en la normatización en sus países, no se había llevado adelante normas para el manejo de ninguna de las situaciones de tratamiento de diálisis crónica, trasplante, atención ambulatoria o insuficiencia renal crónica. Es ahí que SLAN de alguna forma da un salvavidas para que puedan de alguna forma usarlo como marco para llevar adelante su tarea.
En cuanto a la asistencia, qué decir, ustedes saben bien que la asistencia de los pacientes nefrológicos se ha dado en todos los niveles, pero particularmente la mayor carga de trabajo ha estado centrada en los pacientes críticos. La mayoría de los nefrólogos y la carga laboral destinada al tratamiento de la pandemia ha estado en los pacientes críticos y también los pacientes de hemodiálisis crónica. Pero nosotros sabemos que además de la fuerte carga de trabajo dirigida a estos pacientes, los nefrólogos han tenido que trabajar fuera de las áreas nefrológicas. De esto no tenemos información cuantificada, pero sí tenemos mucha información que nos dicen todos los representantes y referentes de las sociedades nefrológicas de los diferentes países, que la fuerza nefrológica ha tenido que dar apoyo a las emergencias, a la atención prehospitalaria, a la atención en las UCIs, y realmente eso es digno del compromiso ciudadano que cualquiera de nosotros debe tener. En relación a educación, aquí ha habido una enorme actividad, ha sido uno de los fuertes de la actividad nefrológica en estos 4 meses que llevamos de pandemia en la región, que parecen 4 siglos, pero son 4 meses. Ha habido múltiples actividades. Yo aquí simplemente ejemplifico algunas tomadas al azar de lo que se ha hecho en el último mes, pero prácticamente todas las sociedades nacionales de nefrología han desarrollado a través de diferentes aplicaciones y plataformas, webinarios como el que estamos teniendo hoy, que han logrado de alguna forma democratizar la información y darle una amplia difusión y seguir día a día la actualización con respecto a una patología que era desconocida. Y esto ha sido de enorme impacto. En la Sociedad Latinoamericana de Nefrología lo que hemos hecho es apoyar esta tarea de alguna forma, democratizando las publicaciones de mayor impacto, de alguna forma difundiendo ampliamente las diferentes guías que se han ido redactando. En ese sentido quiero destacar particularmente el acuerdo que llevamos con el grupo GLOMCOM Latinoamérica, con el cual hemos logrado un joint venture de colaboración mutua que realmente ha sido de enorme impacto y de trascendencia. También en este sentido quiero decir que, bueno, crisis son oportunidades y en el contexto de esta crisis ha permitido a la sociedad de nefrología de los diferentes países y la latinoamericana en particular llegar a acuerdos con nuestros partners en la industria para desarrollar actividades educativas como las que ustedes conocen bien, que es la serie de actividades y webinarios que hemos estado desarrollando junto con Medtronic, que son de mucho valor. En realidad uno cuando ve la cantidad de webinars que hay y de actividades y reuniones que vienen desde la región, desde las sociedades nacionales, desde las extrarregionales, prácticamente es una situación que nos termina abrumando como si estuviéramos en la garganta del diablo de las cataratas de Iguazú. Realmente es así. Sé que es difícil de alguna forma priorizar qué es lo que uno quiere, pero yo lo que quiero decir que si dando seguimiento a la actividad educativa de las diferentes sociedades de nefrología locales y la regional, la mayoría de las actividades han sido de altísimo valor, de altísimo valor científico y contenido educativo que realmente merece ser felicitado. Esto claramente se demuestra cuando le preguntamos a los nefrólogos si han participado los nefrólogos de los países en actividades, y como ven, casi el 80% dicen que en sus países ha habido actividades educativas, y esto es una fortaleza enorme. Esto es un campo fértil para desafíos futuros. El hecho de aprovechar estas herramientas que se han desarrollado en los diferentes países, las diferentes sociedades de nefrología, para diseminar la información y hacerla llegar a todos aquellos que la requieran, sean nefrólogos o otros trabajadores del área de la salud renal o no de la salud renal, que de alguna forma pueden ser usufructuarios de nuestro conocimiento. Cuando vemos qué ha sucedido en cuanto a innovación e investigación, si yo les preguntaba hace 2 meses atrás y en el medio de la tormenta si era posible investigar, uno diría a priori es difícil.
Es difícil porque estábamos sumidos y seguimos estando sumidos en lo que es la planificación de la asistencia para que nuestros pacientes lleguen a un tratamiento digno y que les permita salvar la vida. Sin embargo, a pesar de eso, la comunidad nefrológica latinoamericana tiene cierto grado de madurez en este sentido y le ha permitido empezar a desarrollar actividades de investigación directamente vinculadas a lo que es la epidemia de COVID y de alguna forma contribuir al conocimiento. Si ustedes miran, en realidad casi el 70% de los nefrólogos dicen que saben que se está haciendo investigación clínica, básica o epidemiológica en relación a COVID y riñón. Muchos que sí, otros escasamente, pero en realidad saben que hay varios proyectos en marcha. Hay un proyecto multiinstitucional en marcha sobre la eficacia de vitamina D y morbimortalidad por COVID, que están participando varios centros de América Latina. Y están en marcha además estudios epidemiológicos que están recién empezando sobre qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista epidemiológico con nuestros pacientes. Entonces, quiero destacar que es necesario registrar esta enfermedad en los pacientes que requieren tratamiento sustitutivo renal agudo o crónico en Latinoamérica, porque tenemos que contribuir al conocimiento global acerca de esta enfermedad. En este sentido, a mí me llamó mucho la atención esta respuesta cuando le preguntamos a los nefrólogos si en su país reportan casos COVID con nefropatía a registros oficiales. Si llamamos registros oficiales, puede ser regionales o extrarregionales. Tenemos un 20% que no reportan ni siquiera de disjuria renal aguda, ni trasplante, ni diálisis, y un 20% que ni siquiera saben si hay registros en este sentido. Entonces, aquí hay una debilidad que tenemos que mejorar, y es por eso que, a pesar de que hay algunos países que sabemos que tienen registros activos de enfermedad renal crónica preponderantemente, de pacientes en diálisis, pero también de injuria renal aguda, como ocurre con la Sociedad Argentina de Nefrología, es que vimos necesario de alguna forma ofrecer a los nefrólogos latinoamericanos la posibilidad que registraran los pacientes que presentaban injuria renal aguda, COVID, o los pacientes en diálisis que tienen la enfermedad. Es así que ustedes pueden y tienen disponible en la página web de SLAN un registro de pacientes con IRA COVID que ha sido presentado a comités de ética de varias universidades que permiten manejar la información de los pacientes en forma anónima, que es muy fácil de llenar, recoge información básica sobre los pacientes y del cual ya tenemos algunos resultados. Estos resultados están siendo difundidos hoy a quienes han reportado pacientes. Quiero decir que ya hay 221 pacientes reportados a este registro latinoamericano, que muestra que corresponde a varios países, pero no todos los países están reportando aún. Sabemos las dificultades que tiene el reportar en el contexto de una enfermedad grave como la que estamos viviendo. Pero hay algunos datos interesantes. Casi el 20% de los pacientes que tenían necesidad o requerimiento de reemplazo renal no lo recibió por dificultades varias. Sabemos que la mayoría de los pacientes reciben como procedimientos dialíticos hemodiálisis intermitente o SLED, y esto nos ha llevado a realizar un abordaje de las estrategias de tratamiento de la injuria renal aguda en un próximo webinario que será la semana que viene, en el cual se va a poner principal foco justamente en estas técnicas, en hemodiálisis intermitente, en diálisis extendida, también en técnicas continuas de reemplazo renal, pero sabiendo que hay un porcentaje importante de pacientes que no acceden al tratamiento por diferentes razones, vamos a incluir dentro de las opciones de tratamiento los dilemas éticos que tiene el tratamiento sustitutivo renal en esta situación particular. Así que los invitamos a este webinar que será el miércoles próximo. Junto con INCUCAI, que es el organismo oficial del Ministerio de Salud de Argentina para el registro de pacientes en diálisis y trasplantes, llegamos a un acuerdo para el desarrollo de un registro latinoamericano de pacientes en diálisis con COVID. Este acuerdo es extremadamente importante. Desde mi punto de vista es probablemente el acuerdo más importante después del acuerdo que hemos realizado con la Organización Panamericana de la Salud,
porque además va a dar la posibilidad de, en un futuro, construir registros de pacientes en diálisis no COVID para aquellos países que no lo tienen hoy. Este registro es un registro muy fácil de realizar. Hasta hace 15 minutos todavía se estaban haciendo pruebas, va a estar siendo lanzado esta semana, pero permite ingresar los datos de los pacientes en diálisis crónica que tienen COVID a un registro centralizado y anónimo que, junto con Donasur, que ustedes lo conocen bien, nos va a permitir de alguna forma tener información de lo que pasa a nivel latinoamericano. La investigación sigue. La revista Nefrología Latinoamericana, que recoge en buena parte la investigación que se hace a nivel de la región y que se publica en español, tuvo su número recientemente, está por salir un segundo número, o sea que la epidemia no nos pudo, seguimos trabajando. ¿Qué ha hecho el nefrólogo latinoamericano en relación a extensión? En relación a extensión, ¿ha participado el nefrólogo en entrenamiento de personal de la salud? Sí, lo ha hecho, pero no en forma probablemente suficiente. Solo una parte de la actividad nefrológica ha estado destinada al entrenamiento de personal de la salud en el manejo de pacientes COVID con nefropatía. Es así que hemos tenido la enorme posibilidad, junto con la Sociedad Argentina de Enfermería en Nefrología y la Enfermería del Hospital de Clínicas de Uruguay, el disponibilizar estos dos cursos que se habían hecho con EBIMED. SLAN no había participado en estos cursos, pero se llegó a un acuerdo para disponibilizar los cursos para el entrenamiento de personal escaso, que es el personal de enfermería que trabaja en unidades de hemodiálisis o en el tratamiento de los pacientes con injuria renal aguda en el contexto de CTI, dejarlos en forma gratuita, y al momento actual 5.300 enfermeros ya han hecho estos cursos. Son cursos de 8 semanas, que son como el mismo formato que ustedes conocen de los cursos que hacen SLAN. Entonces realmente este papel que ha tenido la nefrología latinoamericana en cuanto a permitir la formación de recursos de enfermería ha sido fundamental. En un convenio que tenemos firmado con Fresenius Medical Care, que es un convenio de colaboración a 2 años, se realizó el primer webinar conjunto, y justamente fue dirigido no a los nefrólogos, sino a enfermería, porque pensamos que es fundamental y son nuestros primeros aliados en el tratamiento de nuestros pacientes en el contexto de la pandemia. Este webinar fue extremadamente exitoso, tuvo 1.900 inscriptos y realmente nos dejó a todos muy conformes de poder trabajar en conjunto con nuestros aliados de siempre. Como forma educativa no hay otra que dejar disponibles los contenidos. Esta es la página web de SLAN, pero la página web de la mayoría de las sociedades nacionales de nefrología han sido cuidadosamente diseñadas para dejar información disponible para que la comunidad acceda y se mantenga de alguna forma actualizado en este contexto tan grave. ¿Qué ha ocurrido en relación a abogacía? Y abogacía son aquellas actividades que se realizan desde la actividad de cada uno, intentando de alguna forma transmitir nuestros problemas, buscar las soluciones en conjunto con quienes toman las decisiones. En cuanto a abogacía, quiero decir que vale la pena tener en cuenta que era absolutamente necesario realizar acciones en este sentido. ¿Y por qué? Cuando vemos qué ha ocurrido con las capacidades de tratamiento de nuestros pacientes, le preguntamos a los nefrólogos si en su país en algún momento la atención nefrológica no ha podido ser llevada en forma adecuada por problema de capacidad, vemos que solamente el 50% de las respuestas han dicho que han podido desarrollar su actividad nefrológica sin problemas, mientras que la mitad de los nefrólogos de la región dicen que han tenido dificultades por ausentismo de personal, por falta de equipamiento, por falta de insumos, por falta de previsión organizativa o por exceso de la demanda. Esto es una oportunidad para realizar justamente abogacía, para salir a la comunidad y decir: tenemos un problema y lo tenemos que resolver, porque quienes lo resuelvan probablemente no seamos nosotros mismos, sino quienes toman las decisiones. Esto fue muy rápidamente identificado por la Sociedad de Nefrología de México, que realizó un comunicado abierto en el cual planteaba las dificultades que estaban teniendo, sobre todo para conseguir equipamiento de protección individual, y le pidieron a la comunidad nefrológica latinoamericana
su participación y su apoyo, y es así que IMIN comunica y de alguna forma convoca a las, autoridades sanitarias, instituciones de salud, a aprobar la toma de muestra confirmatoria en pacientes con trasplante renal o hemodiálisis ante una solicitud médica, garantizar la disponibilidad de equipos de protección personal, mantener vigilancia epidemiológica y asegurar la disponibilidad hospitalaria de equipamiento e insumos necesarios para brindar tratamiento de sustitución renal. Estos aspectos que son básicos, en realidad cuando el sistema está diseñado para una cierta demanda y esa demanda aumenta, se produce justamente un estrés del sistema que no permite dar cumplimiento y tenemos que salir adelante de alguna forma y poner el problema en la agenda pública. La Sociedad Colombiana de Nefrología también ha hecho una nota de prensa en el cual de alguna forma hace un llamamiento en el mismo sentido, y desde la Sociedad Latinoamericana de Nefrología creíamos que había que hacer algo similar, pero a nivel de todas las sociedades de nefrología a nivel global, y tomamos la iniciativa de comunicarnos con las autoridades de la Sociedad Internacional de Nefrología para hacer un comunicado conjunto. Esta es la versión en español que está en nuestra página, pero la versión en inglés fue publicada por todas las grandes sociedades regionales de nefrología y justamente van dirigidos a asegurar el diagnóstico, la disponibilidad de equipamiento, la ampliación de las capacidades de testeo, apoyar la investigación y compartir los resultados. Realmente estos aspectos son fundamentales en cuanto a lo que los nefrólogos podemos hacer para mejorar la salud de nuestros pacientes. Ni que hablar que trabajar con la Organización Panamericana de la Salud y tener actividades a ese nivel desde la nefrología, para decir, los nefrólogos estamos aquí y los nefrólogos estamos dispuestos a trabajar con OPS para mejorar la salud renal en general y en relación a COVID-19, porque nuestro mandato así lo establecía hace 50 años. Y bueno, nos dieron el espacio y lo aprovechamos. Otro de los aspectos de los roles que tiene que llevar adelante el nefrólogo en general y el nefrólogo latinoamericano en particular son aspectos que tienen que ver con la gestión. Pero yo aquí no voy a hablar de la gestión como gestores de instituciones. Yo creo que aquí tuvimos un papel fundamental y uno lo puede identificar a través de lo que hemos hablado con nuestros colegas del papel que hemos tenido los nefrólogos para la gestión del miedo. Y yo le digo, ¿por qué la gestión del miedo? La gestión del miedo a la muerte, la gestión del miedo a que se mueran nuestros pacientes, pero también de nuestros propios miedos, la gestión del miedo a que seamos vectores de la enfermedad de nuestros seres queridos, de nuestros padres, de nuestros hijos, la gestión del miedo a lo desconocido, a una enfermedad que todavía no conocemos bien cuál es su comportamiento y que mucho menos conocíamos hace 2 o 3 meses y se comportaba como un fantasma. Todos sabemos bien y yo preguntaría, ¿quién no tuvo miedo en este contexto? Y yo creo que nadie puede decir que no lo haya tenido, de una forma u otra. Y en realidad nosotros como nefrólogos, como directores de equipos de trabajo en los diferentes lugares en los que nos desempeñamos, tenemos que ser ejemplo justamente de valor para seguir adelante con el manejo de esta enfermedad. ¿Y cómo no vamos a tener miedo? Nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar de esta forma. De tomar estos recaudos. Esto es totalmente nuevo para nosotros. Y eso ha llevado a que este miedo se demostrara en aspectos reales. Le preguntamos a los nefrólogos si han desistido. Saben que en su país haya nefrólogos que desistieron de realizar tareas asistenciales en general, no solo a pacientes COVID. Y sí, hay un 20% que saben, que han respondido que conocen casos que por temor a contagio han dejado de trabajar, y otros porque tienen factores de riesgo y obviamente tienen miedo a contagiarse y tener una mala evolución. Entonces esto es una amenaza, la amenaza pero no de la enfermedad en sí, sino la amenaza de los miedos de poder hacer frente a una situación de crisis, que esta vez es COVID, pero otra vez puede ser otra situación, y tenemos que aprender a gestionar estos miedos. Y esto es aprendizaje organizacional. También sabemos que hay nefrólogos que desistieron de atender exclusivamente a pacientes COVID. El hecho de que un paciente fuera COVID los llevaba
retirarse de la atención y en algún momento hasta hubo planteos de dejar de tratar pacientes si eran COVID, porque es un tema natural, somos seres humanos y bueno, y hemos aprendido como nefrólogos a sobrellevar esta situación y trabajar en equipo con quienes nos acompañan para poder manejarla de la mejor forma. Es así que primero tuvimos que sobrevivir a la crisis, después gestionar la crisis y ahora tenemos que aprender de la crisis. En Latinoamérica hemos aprendido de la crisis porque nos tenemos que proyectar hacia el futuro. En América Latina hemos vivido muchas crisis desde hace más de 500 años. Nuestra primera crisis fue la conquista. Con la conquista vino la viruela, el sarampión, la influenza, que diezmó al 90% de la población. Tuvimos la crisis grave de la fiebre amarilla en el siglo XIX. Tuvimos a inicios del siglo XX la grave crisis de la gripe española que diezmó a América Latina. Se sabe que solamente en México hubo más de 500.000 muertos. Hemos tenido otras crisis naturales, terremotos, el terremoto de Valdivia de Chile, el peor terremoto de la historia desde que hay registros, que generó una catástrofe del punto de vista humanitario y del punto de vista social. Tuvimos guerras, enfrentamientos, tuvimos una situación extremadamente grave como fue el Plan Cóndor en la época de los gobiernos no democráticos que generaron muchos problemas a nuestra población. Hemos tenido huracanes, como el huracán Mitch, también uno de los más devastadores, y bueno, nosotros como nefrólogos en cada una de estas situaciones hemos podido salir adelante de una forma u otra y ahora tenemos una crisis que está vinculada a una nueva infección y bueno, tenemos que aprender de nuestras falencias, de nuestras debilidades, para de alguna forma transformar estas crisis en oportunidades, las debilidades en fortalezas y las amenazas en desafíos. Pero además no debemos perder el foco. Nuestro foco son los 450.000 pacientes que al día de hoy están en tratamiento sustitutivo renal en la región. Nuestro foco es las dificultades de desarrollo de la nefrología en la atención de los pacientes en diálisis y trasplante en muchos países, por diferentes barreras al desarrollo de la nefrología. Tenemos que seguir trabajando en esto. Nuestro foco tiene que estar en el 12% de personas que tienen enfermedad renal crónica no dialítica en la región. Estos son datos recientemente publicados por un estudio realizado en Argentina a nivel poblacional y que está publicado en nuestra página web, que establece que en una proyección de América Latina y el Caribe es probable que tengamos más de 60 millones de personas con enfermedad renal crónica, pero con una disponibilidad de recursos humanos muy limitado en muchos países, por lo cual tenemos que desarrollar herramientas para lograr el acceso a la salud renal. Y es así que la Sociedad Chilena de Nefrología está trabajando fuertemente en el desarrollo de la herramienta de la telenefrología. Acabamos de recibir ayer una propuesta de la Sociedad Chilena de Nefrología para que dé apoyo a su estrategia de telenefrología y bueno, estaremos próximamente poniéndonos en contacto a ver qué podemos hacer con esto para de alguna forma asegurar el acceso a la atención nefrológica a nivel regional. Y el otro foco está en la nefropatía mesoamericana. COVID no nos debe hacer olvidar que tenemos un foco grave ahí de enfermedad renal con alta mortalidad en poblaciones en desventaja y en las cuales tenemos que seguir trabajando. Y esto ya se nota, o sea, ya hemos visto que las sociedades nacionales de nefrología han ido mudando sus actividades académicas y que progresivamente están empezando a retomar el tema del trasplante, el metabolismo mineral y óseo, las glomerulopatías, con webinars y actividades que han aparecido en estas últimas semanas, que están diciendo, bueno, a ver, tuvimos la crisis, la estamos llevando adelante, estuvimos peor, y bueno, ahora tenemos que seguir trabajando hacia el futuro. La Sociedad Peruana de Nefrología ya está anunciando los webinars próximos, en el cual COVID ya no está nombrándose. Estamos hablando de fosfato, aspectos nutricionales, nefropatía mesoamericana, diálisis en el crítico, o sea que estamos en el buen sentido. Y bueno, y nosotros desde la Sociedad de Nefrología Latinoamericana estamos pensando en nuestro próximo congreso y ya hubo 830 respuestas acerca de la encuesta en la cual le preguntábamos a los nefrólogos de la región
qué tipo de actividades educativas querían en el futuro, y en ese sentido ya estamos trabajando fuertemente a un congreso que va a ser una modalidad fuertemente virtual en la segunda quincena de junio en Panamá, y va a ser un congreso iberoamericano de nefrología, de SLAN y de la Comunidad Centroamericana y del Caribe de Nefrología. Es así que en este momento nosotros podemos decir que SLAN es una comunidad. SLAN no es una sociedad regional que está alejada de las sociedades nacionales. SLAN es las sociedades nacionales. Ustedes podrán contar ahí un muñequito que corresponde a cada una de las sociedades nacionales de nefrología. Pero SLAN no es un acúmulo de las sociedades, es un acúmulo de su gente, es un acúmulo de las personas, de los habitantes que de alguna forma habitan en cada país y que tienen riesgo de enfermedad renal, que nosotros debemos darle contención y tratamiento y prevención en un contexto de diversidad cultural, diversidad de razas, de credo, diversidad política, pero realmente en estos 4 meses se ha demostrado que hay una enorme fortaleza en la comunidad nefrológica latinoamericana hacer frente a situaciones de crisis, las que ya teníamos y las que tenemos y las que se pueden avecinar. Y yo quiero recordarles a María Elena Walsh, que decía que tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Estamos en esta etapa, estamos saliendo adelante. Quiero agradecer a toda la junta directiva de SLAN que estamos trabajando codo a codo y que nos ha permitido de alguna forma trabajar codo a codo con las sociedades nacionales para hacer frente a esta pandemia de la mejor forma posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ferreiro. Todos hemos asistido a esta brillante ponencia. Voy a dar paso a algunas reflexiones y comentarios que he recibido a través del chat. Nos comentan a través del chat que en realidad ha sido un trabajo duro para el nefrólogo en diferentes países y que si bien es cierto, por algún lado las autoridades han tenido algunas deficiencias, pero que esto nadie lo esperaba, como que todos estuvimos algo mal parados. Y nos comentan un poco el liderazgo, ¿no? El liderazgo que asumió el nefrólogo en algún rol, pero en algunos lugares no fue convocado de alguna manera. Comentan ellos qué estrategias se debería plantear o debería tener en cuenta el nefrólogo para asumir un poco el liderazgo y ser protagonista también en contribuir no solamente para este momento, sino a futuro. ¿Algún comentario, doctor Alejandro? Sí, el tema del liderazgo es un tema complejo. O sea, el liderazgo no se compra. El liderazgo se otorga. Se lo otorgan las personas que reconocen a los líderes. Y en ese sentido, si nosotros hablamos de no de liderazgos personales, sino de liderazgos como especialistas, como por el hecho de integrar una comunidad académico-científica, ese liderazgo se tiene que construir. Y no se construye un día para el otro. Yo creo que, porque nosotros como nefrólogos, creo que tenemos un pecado, porque a veces pensamos que somos más importantes que otras especialidades, y en realidad es una especialidad muy pequeñita la nefrología. Si ustedes miran lo que ocurre con otras especialidades, el número de nefrólogos en relación a la totalidad de médicos en un país es bastante limitada. Sí, somos ejecutores de una parte importante del gasto en salud, pero sí tenemos una capacidad de organización dada por los hechos simplemente de que nuestra atención de los pacientes en diálisis y trasplante requiere realizarse en el contexto de organizaciones complejas. Eso nos ha dado un aprendizaje que nos permite posicionarnos de forma diferente frente a otras especialidades en el momento de asumir de alguna forma liderazgos como en esta situación de crisis. Yo creo que es necesario repensar cada uno en su lugar cómo
puede empezar a construir liderazgos de alguna forma para tener participación en la toma de decisiones. Y esto no es menor, porque los liderazgos no son solo para las situaciones de crisis. Los liderazgos son también para la planificación a futuro. Ustedes saben bien que la toma de decisiones en salud depende de muchos factores, pero muchos de ellos es si los temas de salud específicos están en la agenda de los medios o en la agenda política de quienes toman las decisiones. Y para eso es necesario construir liderazgo y de alguna forma tener una participación activa en lo que es marcar las posiciones. Entonces, yo creo que así como veían y en las respuestas de los nefrólogos que en algunos lugares no hayan sido convocados, tampoco, no a nivel nacional, sino tampoco a nivel de las instituciones de trabajo, probablemente haya que replantear es si no estamos tomando una actividad muy pasiva en cuanto a nuestra actividad diaria o pasamos una actividad propositiva de establecer planes de desarrollo, de mejora organizacional, de la atención que de alguna forma nos vaya posicionando de forma diferente. Tenemos aquí otra participación donde nos comentan los pacientes con insuficiencia renal extrema, aquellos pacientes que estuvieron muy cerca a las terapias dialíticas y que por este impasse, lamentablemente algunos debutaron en la diálisis. Nos comenta si nos podría contar una experiencia latinoamericana o particularmente de su país, cómo manejaron a este grupo de pacientes con insuficiencia renal extrema. Sí, pacientes que con insuficiencia renal extrema, enfermedad renal crónica estamos hablando, ¿no? En diálisis. Sí, Sí, que ya estaban en plan de diálisis. No, los que estaban en prediálisis, digamos, ¿no? En los estadios. Sí. Sí. Bueno, yo creo que eso dependió mucho de las disponibilidades de cada país. O sea, hacer una respuesta genérica es difícil porque si nosotros conocemos cuál es la situación del tratamiento de la enfermedad renal crónica extrema en América Latina, sabemos que hay muchas asimetrías. Solamente viendo cuáles son las tasas de incidencia y prevalencia, y conociendo cuál es la prevalencia posible de enfermedad renal crónica, sabemos que ya existe un déficit importante en América Latina, en muchos países o en regiones dentro de los países, de acceso al tratamiento de sustitución renal. Es probable que en aquellos lugares donde ya había restricciones, esas restricciones se hayan agudizado. No tenemos información, porque tampoco tenemos información de cuántos pacientes que eventualmente, fuera de situación de crisis, cuántos pacientes que eventualmente requerían tratamiento sustitutivo renal no lo alcanzan por falta de capacidad instalada. Esa información no la tenemos. En realidad, lo que nosotros sabemos es que hay países en América Latina que tienen prevalencia cercanas a 1.200, 1.300 por millón, y hay países que tienen 500 por millón, y eso no podría explicarse por factores asociados a los factores de riesgo de enfermedad renal, por ejemplo. O sea que no sabemos realmente qué está sucediendo. Sí sabemos en algunos de los países que tienen alta capacidad de tratamiento que de alguna forma lo que hicieron fue organizarse para tratar de disminuir el contagio dentro de las unidades de diálisis o hacer el diagnóstico precoz de los pacientes positivos para disminuir el contagio del personal, la diseminación intracentro, siguiendo las diferentes recomendaciones que todas las sociedades a nivel internacional más o menos están manejando. Correcto. Tenemos un comentario interesante aquí, donde nos habla un poquito de si tuviera alguna opinión o una visión a futuro de la telenefrología. Nos comentan, ya empezamos y qué vendría después. Bien. Sí, telenefrología, o sea, telemedicina, tiene varias posibilidades, digamos, tecnológicas y de complejidad en la atención. Uno parado al día de hoy, de cómo estamos, decimos, bueno, la enseñanza virtual quedó para no irse. Los congresos virtuales llegaron para no desaparecer.
pero eso lo estamos diciendo hoy. Yo no sé qué va a pasar dentro de 5 años, que somos todos latinos y si no nos va a gustar juntarnos todos en un congreso. O sea, pero lo que parece ser es que las actividades virtuales quedaron para quedarse, llegaron para quedarse. Particularmente con la telemedicina, en realidad ya existía, pero no se habían dado las condiciones como para que fuera necesario un desarrollo masivo. Creo que con el tema de COVID y la necesidad de aislamiento social, fue necesario desarrollarla, pues no había otra opción. Herramientas ya había, experiencia ya había, y bueno, ya ha habido en los diferentes países y en las diferentes instituciones diferentes complejidades de abordaje. Desde aquello que es llamar por teléfono y nada más, videollamada por WhatsApp, sistemas de teleconsulta y formas más evolucionadas como la que está desarrollando Chile, por ejemplo, la Sociedad Chilena de Nefrología, que ya la teleconsulta la estaban realizando fuera de lo que es pandemia para aumentar el acceso de los pacientes a la consulta con especialista, en el cual la teleconsulta no es la del médico con el paciente, sino de médico a médico que consulta un caso clínico para después seguir la atención, por ejemplo, un médico de primer nivel de atención. A mí no me queda ninguna duda que la telemedicina quedó o sea, vino para quedarse. Es una herramienta formidable para mejorar el acceso. No suplanta la atención tradicional. Hay pacientes que es necesario verlos. Al paciente hay que examinarlo. No se puede hacer todo por teléfono. En nuestra experiencia en Uruguay, en el cual en 8 horas se votó una ley que habilitó a la telemedicina con las mismas características médico-legales que la atención presencial cuando se declaró la pandemia. Inmediatamente se desarrollaron sistemas de atención telefónica. Ahora lo que estamos viendo, que está habiendo más aperturas, están abriendo las actividades, que estamos empezando a recibir muchos pacientes crónicos que teóricamente controlados a distancia, que vienen con mal control de la presión arterial, con progresión de la enfermedad renal, con uremia. O sea, probablemente se desarrolle un mecanismo mixto de control, que sea por telemedicina y presencial, pero de alguna forma va a permitir el acceso de aquellos que hoy no pueden acceder por razones geográficas o físicas. Tengo aquí algunas preguntas interesantes. Voy a tratar de compilar, que es un grupo de preguntas de trasplante renal. Sí, a mí me gustaría que ustedes contesten también, doctor Martín Gómez. Estamos interactuando ahora. Por ejemplo, aquí nos preguntan si tiene alguna data de la problemática de los inmunosupresores que han tenido los países, si ahora que sabemos que los registros es algo fundamental, ¿qué estrategias deberíamos tener como latinoamericanos para tener las datas, los registros a partir de un mea culpa de las sociedades nacionales? Y también nos comentan algo de la experiencia COVID en trasplante, si hubiera algún registro o alguna experiencia que nos pudiera comentar. Nosotros no llevamos el registro de trasplante a nivel latinoamericano, pues ustedes saben bien que está alojado en Donasur justamente con Incucay, y eso en realidad creo que nos abrió la puerta para realizar los registros de diálisis que yo les mostré hace un ratito. Y en realidad es la comunidad trasplantológica la que maneja ese registro y esa información. Nosotros como Sociedad Latinoamericana de Nefrología tenemos acceso al número global de trasplantes, pero unos aspectos particulares propios de trasplante. Sí, lo que sabemos que hubo dificultades de disponibilidad de insumos múltiples, insumos para diálisis, fármacos y entre los fármacos inmunosupresores en muchos lugares. Eso seguramente debió haber tenido impacto sobre la población. Las dificultades de disponibilidad estuvieron dadas fundamentalmente porque hubo corte de las cadenas de suministro. Ustedes saben que dejó de haber vuelos comerciales, dejó de haber entradas a los puertos, hubo confinamiento, y eso realmente impactó seguramente, así como impactó en los hipertensos, también en los pacientes que reciben inmunosupresores. Por otro lado, en relación a cómo es el manejo de inmunosupresores, varias sociedades nacionales, México lo ha hecho, bueno, yo mostré el caso de Colombia, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología también
de alguna forma establecieron cuáles serían el mejor manejo de inmunosupresores en el contexto de COVID, pues es un problema serio. O sea, está el problema de aquel paciente con inmunosupresores que se enferma de COVID, o está aquel paciente que en el contexto de la epidemia COVID es necesario iniciar o aumentar el uso de inmunosupresores, y eso puede generar un riesgo. Y bueno, en realidad creo yo, tengo entendido que no ha habido mayores problemas en los pacientes con inmunosupresores en cuanto a su manejo en la mayoría de los países, pero no tengo más datos que estos que le estoy diciendo. En cuanto a trasplante, lo que sí es una realidad de toda la región, que en realidad es un tema mundial, no solo de la región, que los programas de trasplante prácticamente se pararon. Se pararon por dos razones. Primero, por ausencia de disponibilidad de donantes, y por otro lado, por las restricciones necesarias como para hacer un trasplante seguro en un contexto de epidemia, en el cual hay un tiempo, además de incubación de la enfermedad asintomático, o muchos casos asintomáticos, y los programas de trasplante prácticamente se cerraron todos en la región, y ahora lentamente están empezando a abrirse en aquellos lugares que hay menos impacto de la epidemia. No sé, Perú, ¿qué información tiene? Sí, justo vamos a invitar al doctor Aníbal Zambrano para que nos dé una visión global de lo que la sociedad ha podido tener respecto, por ejemplo, a algunos nefrólogos afectados por COVID, tal vez, de repente algún tema de mortalidad en alguno de nosotros, y una visión global de algunas situaciones que pudiéramos tener dentro de la sociedad. Adelante, doctor Zambrano. Gracias Martín. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Correcto, perfecto. adelante. Sí. Sí, indudablemente que a nosotros también nos ha tocado bastante hondo. Hacemos un mea culpa con la situación relacionada con los registros. Hemos tenido una seria deficiencia en poder actualizar los registros peruanos en función de lo que es esta enfermedad renal, trasplante. Y efectivamente, como hace un comentario el doctor Fernando Vázquez, según uno de los chats que estoy revisando acá, nuestro sistema de salud es bastante fragmentado, lastimosamente, también para poder integrar la atención, ¿no? Tenemos el sistema que brinda pues, el Ministerio de Salud, el sistema de la Seguridad Social, las unidades de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el sector de las clínicas privadas, ¿no? Y eso también ha costado y ha calado mucho en brindar la atención completa a toda la cantidad de población afectada por parte del ente rector que es el Ministerio de Salud. Esa deficiencia se ha visto bastante, digamos, bastante honda de poder solucionar en la atención. Y así como hemos visto la afectación de varios médicos nefrólogos que han sido infectados durante toda esta pandemia, hemos tenido también la pérdida de un médico nefrólogo en la ciudad de Iquitos, donde es una ciudad que atacó bastante fuerte cuando empezó la pandemia. Muy aparte de la ciudad de Lima, Iquitos fue doblegada por la infección y el nefrólogo justamente que estaba laborando en la ciudad de Iquitos, falleció él, fue uno de los primeros médicos que incluso perdimos en esta pandemia. En la actualidad ya son más de 80 médicos, de otras diferentes especialidades que registradas por el Colegio Médico que han perdido la vida por esta pandemia. Asimismo, hemos tenido también problemas en brindar la atención a la población en general, porque inicialmente, dada la condición de pandemia que hemos tenido, lo que primero que se vio pues era un déficit en la falta de equipos, en la falta de insumos adecuados para poder brindar una atención, digamos, más oportuna y de protección para el personal que laboraba en los centros hospitalarios, ¿no? No había la suficiente cantidad de equipos de protección personal, o también los insumos que se requerían para brindar las atenciones de diálisis. Asimismo, también la falta de equipos para atención en diferentes unidades hospitalarias, porque habría que utilizar también equipos portátiles, y muchos de los centros hospitalarios no contaban para poder brindar la atención adecuada en los diferentes ambientes, o sea, los pisos de emergencia, los servicios de emergencia, en los pisos de hospitalización, o sobre todo en las unidades críticas. Había centros hospitalarios que no contaban con equipos portátiles y han tenido que adquirir de un momento a otro pues, equipos para poder suplir esa necesidad. Y aún así se quedó con un déficit de atención, porque en las unidades críticas, pues obviamente no hay un solo paciente que pueda hacer enfermedad renal aguda, sino tenemos 2, 3, 4 o más pacientes,
y obviamente pues el personal también se negaba a poder brindar atención estando expuesto tantas horas en atención en esas unidades. Y en cuanto al ausentismo personal que hemos podido ver en nuestro país, básicamente ha sido algunos por licencia, por tener alguna enfermedad de riesgo, sobre todo los pacientes diabéticos, obesos u otra enfermedad, o que estuvieran tomando algún tipo de inmunosupresor debido a otra enfermedad o tratamientos oncológicos que había personal que estaba laborando, estamos hablando de médicos, enfermeras, personal que estaba relacionado a la actividad nefrológica, sino también aquellos que se habían contagiado y que tenían que ir obviamente de licencia por el tiempo determinado. Y algunos que se negaban, hay personal que se negaba entonces por temor, y luego que hace usted referencia, doctor Ferreiro, efectivamente, al inicio de la pandemia había mucho temor por parte de la población médica o sanitaria de poder brindar atención. Había muchas dudas. Y eso fue un problema bastante álgido en poder llevar a cabo la atención oportuna en los pacientes que presentaban enfermedad renal, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad renal aguda. Prueba de ello es que ya sumado a los insumos, pues había un índice de mortalidad bastante alto por esta tensión. Sin embargo, ya las cosas han ido cambiando con el devenir de las semanas que han venido transcurriendo desde el inicio de la pandemia. Se adquirió más experiencia, se surtieron mejor los equipos de protección en algunas unidades hospitalarias. Todavía en algunas ciudades de nuestro país sigue siendo bastante álgido el déficit de los equipos de protección. La población ha crecido, no hay una... Vemos que en nuestro país, por ejemplo, las regiones no han crecido de igual manera en su número de contagios. En algunas ciudades fueron afectadas en primer lugar o primariamente y luego en otras regiones fueron afectadas posteriormente. Entonces ha habido un crecimiento disparejo, vamos a ponerlo así, o asimétrico, y donde más ha calado profundamente el problema ha sido en las regiones con un déficit mayor de personal de salud o un déficit de atención hospitalaria. Hospitales con muy poco personal o regiones que tenían pocos centros de atención hospitalaria se han visto sobresaturados o colapsados. Prueba de ello son las regiones actualmente de la Sierra Central del Perú, la región de Junín, Huánuco, la zona de la Sierra Sur en la ciudad de Arequipa, la segunda ciudad más grande de población de nuestro país, zonas que han sido vulneradas totalmente por esta enfermedad. Todavía tenemos problemas en ese sentido nosotros y de verdad tenemos para rato todavía en poder solucionar. Indudablemente para nosotros es un reto poder establecer digamos, políticas de control. O tenemos un registro para tomar un registro adecuado y un registro verdaderamente que nos dé la información. En eso, repito, eso es mi culpa, para poder hacer la toma de decisiones. El Ministerio de Salud, obviamente, tampoco al inicio no nos tomó en consideración con mucha fuerza. El doctor César Rosa, que ha sido el presidente de la sociedad, ha estado trabajando en ello considerablemente para poder hacer un ingreso que nos tome en consideración, incluso como factor de riesgo. Cuando salieron inicialmente los reportes para considerar factores de riesgo para ver la situación de la enfermedad en la población, no había sido considerada la enfermedad renal al inicio. Y posteriormente se hizo una gestión para que se tomara en consideración de parte de la entidad del gobierno, los estamentos de salud del gobierno, que pues, se considerara la enfermedad renal crónica como un factor prioritario de enfermedad de riesgo para que se asuma como un punto importante en la toma de decisiones. Básicamente es eso. Gracias, Martín. Sí, fuera de trasplante tenemos información de que que hubo dificultades, sobre todo en las cadenas de suministros en algunos países para poder llevar adelante tratamientos de diálisis aguda, de diálisis crónica y muy particularmente de diálisis peritoneal, que tiene toda una logística de entrega a domicilio que es muy compleja y que llevó a que hubo pacientes que quedaron sin tratamiento. No tenemos información veraz de cuál fue el impacto de la pandemia en la mortalidad en las unidades de diálisis en América Latina a nivel general. Nosotros recién estamos empezando, vuelvo a decir, llevamos 4 meses de esto. Parecen 4 siglos, pero son 4 meses.
Pensamos que con el desarrollo y la disponibilidad de los registros, además que va a permitir que estos registros además sean retrospectivos de casos que ya ocurrieron, tengamos más información. No quise profundizar porque no era el objetivo de la conferencia, pero en estos resultados preliminares del registro de pacientes con IRA, COVID, la mortalidad es superior al 60%. O sea, es una mortalidad muy alta. Puede haber sesgo de reporte, sesgo, quizás las unidades que reportaron los casos eran unidades que trataban pacientes más graves, pero es muy llamativo y vuelvo a decir, casi un 20% de los pacientes que requirieron diálisis no accedieron y la mortalidad es 60%. O sea, realmente probablemente tengamos noticias importantes una vez que tengamos los registros de diálisis de los países que ya tienen registros establecidos o aquellos que empiecen a registrar a través de este registro COVID que tenemos ahora. Porque en realidad nos puede estar demostrando la existencia de debilidades que ya las conocíamos muchas veces, o quizás no, porque a veces uno se acostumbra a las debilidades que tenemos. Eso es una realidad. Y de pronto decimos, bueno, es así la realidad y no la podemos cambiar. Pero en realidad yo creo que esta situación en particular nos tiene que poner el foco en decir, bueno, realmente hay puntos que debemos mejorarlos. ¿Y cómo? A nivel de las organizaciones, con los gobiernos, con las direcciones de las instituciones y con nosotros mismos. O sea, los cambios muchas veces empiezan desde uno mismo, como personal de salud y como agente de salud en cuanto a tener la iniciativa para la toma de decisiones, que a veces son decisiones que muchas veces no están en nuestra posibilidad de tomarlas. Pero creo que vale la pena, terminado toda esta situación de gravedad extrema, que están viviendo en Perú, por ejemplo, sentarse y decir, bueno, ¿qué hicimos bien, qué hicimos mal? ¿Cómo podemos hacer frente a esto para el futuro? Y obviamente nadie estaba preparado para, o sea, vemos la situación que están viviendo los países llamados desarrollados, donde no había problemas de acceso, en los que no había problemas de acceso a la salud, como pasa en algunos países europeos, y ustedes saben bien que ocurrió en Italia y en España, que se decidía quién ingresaba o quién no a unidad de cuidado intensivo, porque no había posibilidades de brindar tratamiento. Los sistemas de salud están pensados para una demanda regular y hacer frente a la estacionalidad de la demanda, no a una crisis de este tipo. Por eso todos los esfuerzos destinados a tratar de aplanar la curva epidémica. Y bueno, y cuando no fue posible, por las razones que sea, es que tenemos estos impactos tan tremendos, ¿no?, que están viviendo en algunas regiones. Pero bueno, hay que seguir trabajando. El tema es como la cigarra, ¿no? O sea, hay que seguir para adelante y no perder el foco, vuelvo a decir, de los pacientes que ya tenemos y los pacientes que no reciben tratamiento por otras razones, porque en realidad nuestro objetivo es justamente la población a la que asistimos. De hecho, que hoy conmemoramos en Perú el Día del Nefrólogo. Esto es importante para nosotros porque se ha visto que el espíritu colaborativo del nefrólogo ha tenido que dejar en parte sus actividades habituales para poder colaborar en la pandemia, ¿no? Muchos hospitales nos comentaban, ¿no?, que parte de las horas que dedican a la actividad hospitalaria han sido para atender pacientes directamente en la pandemia. Sí, señor. Realmente la admiración y respeto para la gente más joven que está ahí casi en la primera línea, porque gran parte yo diría el 60-70% de la programación están apoyando la emergencia, están interactuando en la UCI, ¿no?, yendo a dializar directamente a veces a los pacientes porque también teníamos un poco la falta de recursos de enfermería. Por otro lado, se sabe pues que no todos estábamos con las terapias lentas, ¿no?, y teníamos que dializar con lo que teníamos, con las diálisis convencionales y en algún momento hacer la extendida, ¿no? Teníamos dificultad de recursos inclusive, pero ahí hemos estado. Y de hecho que compartir esto de la mortalidad también en la data del hospital, bueno, uno de los hospitales de seguridad social estamos casi el 70 y tantos %, ¿no? Igual los registros están en construcción, pero si uno adelantamos, miramos los primeros meses y veíamos 80% y nos escandalizábamos realmente. No estábamos acostumbrados a esto. Pero cuando revisamos a veces los pacientes agudos con sepsis, también por ahí estábamos.
Y yo creo ahí que sí hay que seguir trabajando, construyendo. Hoy día en la mañana, en el discurso del jefe de departamento en el hospital decía, ¿no? La historia se escribe cada día. Hoy tenemos una nueva página en blanco. Podemos escribir como nefrólogos, contribuyendo no solamente para nuestros pacientes renales, sino también aperturando este abanico para los pacientes no renales. Hoy el país nos necesita, hoy los pacientes nos necesitan y esto irá pasando. Entonces, ante esa crisis, como bien dijo Alejandro, tenemos oportunidades, el repensar, el ser resiliente, el tener esta oportunidad que realmente Dios nos da para compartir con nuestros pacientes y nuestra familia, creo que nos tiene que fortalecer como países latinoamericanos. Voy a dejar las reflexiones finales para el doctor Alejandro respecto a qué oportunidades podríamos tener como países latinoamericanos para enfrentar no solamente esto, sino mirar a futuro, con desarrollo, con avance y sobre todo para integrarnos. Dejo las palabras al doctor Alejandro para las reflexiones finales del evento. Bien, qué compromiso, ¿verdad? Pero, a ver, yo creo que de esta situación como sociedad nefrológica, no pensando en la organización, como comunidad nefrológica latinoamericana, salimos fortalecidos. Yo he notado un espíritu de colaboración muy importante entre los nefrólogos de los diferentes países y dentro de los países. Porque es así, bueno, frente a la crisis es o respondemos adecuadamente o la crisis nos pasa por arriba, ¿verdad? Y la respuesta ha sido de máxima colaboración. Yo les puedo decir un ejemplo, ¿no? Le preguntamos a las personas cómo se estaba manejando la crisis en los países y en 24 horas teníamos 100 respuestas de todos los países de la región. O sea, hay en este momento la accesibilidad al formato de comunicación que estamos usando hoy ha permitido de alguna forma aumentar exponencialmente las capacidades de comunicación entre las personas y de colaboración entre las personas. Entonces, ¿yo qué digo? Esta crisis va a pasar. La gripe española pasó. Dejó 100 millones de muertos y pasó. O sea, y pasaron 100 años antes de que hubiera otra crisis de ese tipo. Entonces yo creo que la oportunidad está dada en que hay que seguir apretando los lazos de colaboración entre las diferentes sociedades de nefrología, entre las comunidades nefrológicas de los diferentes países, sobre todo en lo que tiene que ver con después potenciar lo que es las estrategias de formación de nuevos nefrólogos, de formación continua, de recertificación y de investigación en redes. Yo creo que es absolutamente necesario. Y por otro lado, también creo que hay que brindar apoyo entre las diferentes sociedades en cuanto a lo que son las ganancias de conocimiento organizativo para hacer frente al tratamiento de la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal aguda fuera de situación de pandemia. Creo que hay mucho para trabajar, hay mucho para aprender, mucho aprendizaje cruzado que podemos de alguna forma poder desarrollar más a través de los diferentes mecanismos que tenemos ahora de comunicación como el que estamos utilizando hoy. Yo creo que de todo esto la comunidad nefrológica sale fortalecida. Hemos tenido un problema extremadamente severo porque nuestra población es muy vulnerable. Yo creo además que tenemos que aprender a trabajar más codo con la industria, en el sentido de buscar objetivos comunes de crecimiento como comunidad nefrológica para nuestros pacientes. Creo que la industria eso lo está entendiendo también y lo está proponiendo. Y creo que tenemos que buscar los mecanismos para acercarnos a los tomadores de decisiones más de lo que quizás estábamos antes, porque enfrentados a situaciones de crisis vemos que a veces el estar alejado de quienes toman las decisiones no nos permitió acompañar la situación en forma adecuada. Entonces yo creo que de aquí en más hay que decir, bueno, somos fuertes, tenemos debilidades, las tenemos, identifiquemos las debilidades para tratar de mejorarlas y salgamos a ganar terreno. Yo creo que eso es lo que yo
veo como enseñanza que va a dejar esta situación de pandemia que estamos viviendo una vez que termine de pasar. De hecho que hay varias felicitaciones por la ponencia. Estoy leyendo aquí en los chats de los diferentes países, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Centroamérica, ¿sí? Y entonces, como que esto nos hermana, este tema de hoy, en el tema educativo, en la reflexión, y como usted comentaba, llegó para quedarse, ¿no? Y si antes estos eventos los teníamos, pues no era en la magnitud o en la dimensión que hoy van a estar y nos podemos ir hermanando, no solamente como latinos quisiéramos abrazarnos todos, hoy nuestros abrazos son virtuales, pero llegará el momento. Nos comenta el doctor Aquiles Jara desde Chile, ¿no? Que ellos también están con este tema de la telemedicina, que nos comentó ya, que están aperturando, bueno, ya tienen el registro también en camino, viendo los pacientes en diálisis. Cada sociedad está intentando entrar en esto y quienes ya están más adelantados pues están fortaleciendo estas circunstancias. Reflexiones finales con el doctor Aníbal Zambrano desde el punto de vista de la sociedad peruana. Adelante, doctor Zambrano. Gracias, gracias Martín. Bueno, indudablemente que hay mucho en que trabajar, bastante. Esto es un reto para nosotros, creo que para toda la comunidad latinoamericana también, poder resolver tantas dudas que hemos tenido. Sabemos que va a costar bastante trabajo eh, sacarle, unificar todos los datos, unificar todas la data para poder tener un adecuado registro. Vamos unir un conjunto digamos, de manos, de médicos nefrólogos a poder tener los datos que habíamos conversado, que están deficientes y hay un subregistro, obviamente. Un punto que también me gustaría, que quizás no se tomó en consideración, era qué estrés y qué consecuencias va a tener el personal de salud después que pase esta pandemia, porque yo sí estoy viendo bastante situaciones, digamos, de un estrés laboral terrible en personal, no solamente médico, en personal de enfermería también, o relacionados al ambiente médico. Y sí, y se está gozando. Hay un estrés y un cansancio mental que estoy viendo a nivel ambiente hospitalario, ¿no? Donde el personal ya llega prácticamente al colapso en el tiempo y la demanda laboral. Pero eso, indudablemente, es un trabajo que tenemos que comprometernos entre todos en poder medir esta situación y ver en qué podemos apoyar también nosotros, porque es función, creo que también de todos los nefrólogos, dar un aliento y un apoyo a nuestros compañeros de trabajo que dan el hombro y en la atención de nuestros pacientes. Asimismo, quiero agradecer y felicitar nuevamente a todos los nefrólogos peruanos por el aniversario del día de hoy. Un año más, se cumplen 56 años de aniversario de nuestra sociedad. Ya pasamos el medio siglo. Ya en la gestión del doctor Boris Medina se hizo la celebración de las bodas de oro. Tuvimos la oportunidad de reunirnos acá en la ciudad de Lima y muchos de los que están conectados en este momento en la plataforma estuvieron acompañando a la junta directiva de aquel entonces. Y quiero saludar nuevamente a cada uno de ustedes y un abrazo fraterno a todos los médicos latinoamericanos que están conectados esta noche bajo bajo nuestra webinar. Hemos motivado al doctor Alejandro Ferreiro que pueda compartir su experiencia con nosotros. Le agradecemos profundamente su colaboración. Estamos muy gratos y de verdad que nos sentimos bastante satisfechos con la ponencia que ha presentado el día de hoy el doctor Ferreiro. Asimismo, invitarlos. El próximo mes vamos a tener la disertación del doctor Alfonso Cueto Manzano, Past President del SLAN, sobre el aspecto de los aspectos nutricionales en pacientes que están con déficit peritoneal. Eso está programado para el mes de agosto, ya como ven ustedes ahí en la imagen de la pantalla, se va a realizar el día 20 de agosto. Y después vamos a contar con la presencia de otros miembros del SLAN, el doctor Walter Dutat, el doctor Guillermo Álvarez y el doctor Thiago Reis,
en ponencias posteriores que se van a ir presentando con anticipación. Quiero agradecer a la participación de todos los que se han podido conectar a este webinar, dándoles las gracias por su participación, quitándoles el tiempo, quizás que se han dedicado para la familia después de haber venido de digamos, una labor bastante agotada durante todo el día, de estar trabajando, porque casi todos compartimos más o menos casi el mismo horario, 2 horas más o 2 horas menos, pero por ahí vamos. Y doctor Ferreiro, nuevamente, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Es para mí un gusto, en realidad, haber participado, porque además son instancias de reflexión. Este planteo de este tema particularmente nos coloca en la necesidad de pensar qué es lo que hacemos en el día a día y cómo proyectarnos al futuro. Así que les agradezco enormemente que me hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes su aniversario y particularmente esta reflexión sobre qué es lo que estamos haciendo en la región. Así que un gusto y quedo dispuesto a la orden para lo que precisen y sepan que en Montevideo tienen mi casa abierta para cuando quieran venir. Cuando se pueda. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Alejandro, doctor Aníbal. Por favor. Ya se vienen las clasificatorias, estaremos por allá en los diferentes países para distraernos un Ahí poco. hablaremos de vuelta. Muchísimas gracias a todos. Ahí volveremos a hablar de fútbol. De toda Latinoamérica. Chao. Algunos me han reclamado porque no he mencionado a todos los países, no quiero olvidarme alguno. Gracias, hermanos latinoamericanos, por acompañarnos esta noche. En unos días les estará llegando al correo la certificación de este webinar. Atentos al correo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta luego.